Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este día especial. Partimos con nuevos datos de Estados Unidos positivos y que impulsaron también a Wall Street y a otras bolsas en el mundo. Primero, la venta de viviendas nuevas cayó, pero fue menos de lo esperado su descenso e impulsó también en estos buenos resultados el pedido de bienes duraderos, que fue mucho más alto del 2% proyectado por los especialistas, superando el 3.6% y más alto que la contracción del mes pasado de 1.6%. Eso acrecienta estas ideas y esta ya realidad de una recuperación lenta pero segura en Estados Unidos. Parte de las informaciones, otros hechos noticiosos los conocemos en nuestro siguiente resumen. Según la consultora System, el ajuste de las condiciones de precio en la licitación por el suministro del sistema interconectado central podría tener consecuencias negativas en los usuarios, ya que el precio de las cuentas de luz subiría más de un 7% en el 2016. El Banco Popular chino inyectó 4.800 millones de dólares en efectivo a corto plazo, aminorando así la falta de efectivo en el sistema bancario. Asimismo, los líderes chinos señalaron que en vista de la recuperación en las exportaciones, su objetivo de crecimiento para el 2014 será de un 7,5%. El Instituto Nacional de Estadística francés indicó que el Producto Interno Bruto del país bajó un 0,1% en el tercer trimestre, pero también precisó que entre abril y junio el PIB fue de un 0,6%, una décima más de lo que se había previsto. La Superintendencia de Valores y Seguros prolongó hasta el 12 de febrero la suspensión de la oferta pública y cotización de las acciones de la inmobiliaria Curauma, papeles que están suspendidos desde septiembre pasado por la no entrega de los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2013. Santiago no es Chile es el nombre del estudio que realizó la consultora Visión Humana, que trata distintos aspectos de los comportamientos de gente de regiones. Queremos conversar de aquello junto a Felipe Cáceres, quien es el director de Innovación y Análisis de la consultora. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Felipe, ¿por qué se hace este estudio primero que todo? Bueno, nuestro objetivo era poder demostrar de que efectivamente hay diferencias entre los habitantes y los consumidores del Gran Santiago respecto de los consumidores de regiones. Y bueno, después de ver los resultados de nuestro estudio nos dimos cuenta de que efectivamente hay diferencias, en algunos casos bien relevantes, en los comportamientos de compra, en la actividad de tiempo libre, en un sinfín de temas que resultan interesantes, incluso poder ahondar un poco más en ellos más adelante. Y eso tiene que ver básicamente con que se viven en ciudades más tranquilas, se viven en ciudades más relajadas, qué es lo que se vive aquí en el centro del país, el crecimiento de una persona en regiones es distinto, su desarrollo es diferente. ¿A qué se deben estos comportamientos dispares? Sí, bueno, muchas cosas de las que tú dices, también otras, por ejemplo, como el clima, la geografía del lugar, la extensión de la ciudad, claramente el hecho de que aquí en Santiago tengamos una ciudad grande, con mayor tiempo de viaje, de recorrido, tal vez mayor tiempo en el trabajo, una mayor tranquilidad tal vez de calidad de vida en la región, todas esas cosas hacen que uno se comporte de manera diferente, ¿no? En términos de consumo, ¿cuáles son las diferencias que se notan? Bueno, variadas. En primer lugar, habría que decir de que a propósito de lo que tú mencionas del tiempo libre, por ejemplo, entre Santiago y regiones, los habitantes del norte, por ejemplo, tienen una mucho mayor inclinación a salir a vitrinear, por ejemplo, en su tiempo libre. Eso es algo que se diferencia de los habitantes de Santiago, incluso de los del sur. Nosotros nos dimos cuenta que en el sur, por ejemplo, hay personas, o sea, en general las personas tienden mucho más a concentrarse en el hogar, a actividades dentro del hogar. Quizás relacionado eso con el clima, ¿no? Quizás la lluvia, el frío hace que la gente se concentre mucho más en el espacio cerrado. Y en Santiago mucho más relacionado al consumo de medios. Eso nos parece relevante incluso un poco tomando en cuenta de que hay tan poco tiempo libre disponible y con el tema de la portabilidad en la tecnología, quizás el hecho, por ejemplo, de tú tener un teléfono con conexión a internet que te permita leer el diario, por ejemplo, hace de que esos tiempos libres que o esos tiempos que transcurren, por ejemplo, en el transporte,
los puede aprovechar mucho más o le dé mucho más importancia que el consumidor de regiones, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la visión que tiene una persona del norte del país con una del sur del país en cuanto a su calidad de vida y esto mirándolo, aunque suene muy frío y no es el objetivo de la pregunta, pero sí, por ejemplo, en términos de cosas materiales? O sea, una persona del sur puede sentirse menos apegada a una cosa material o menos apegada al consumo que una del norte por las características y por los ingresos de la ciudad del norte. Sí, puede ser. Hay una diferencia súper grande en la percepción económica o en la evaluación económica personal. La gente del norte en general tiene una muy buena percepción de lo que es su situación económica. Son los que están mucho más arriba que el resto del país en ese sentido. La gente del sur no es tan así. Tiene una percepción de su situación económica mucho más equilibrada, pero tienen una mayor nivel de satisfacción, digamos, con su estado de salud mental, por ejemplo. Tal vez uno podría decir ahí que, bueno, tal vez... una relación entre los bienes materiales y el concepto de satisfacción y felicidad, tal vez. Justamente. Pero por otro lado, los nortinos tienen una mucha mejor satisfacción con su posición social, por ejemplo, lo que de alguna manera da a entender, claro, que al tener mayores posibilidades, tal vez, bueno, con el tema relacionado con las mineras, ¿no? Claro. Muchas mayores posibilidades de aumentar ingresos o incluso de perspectivas laborales, le genera una cierta certidumbre en ese aspecto. Y eso los lleva a preferir actividades de tiempo libre, por ejemplo, como el salir a vitrinear, que tiene que ver con el consumo, ¿no? ¿Y puede significar, Felipe, algún choque en personas que viven en el norte, por ejemplo, que dejan de trabajar y dejan de tener los ingresos en términos de esa percepción misma que tienen de la valoración que le hacen a esos distintos puntos? Sí, yo creo que, bueno, estos son datos generales de la zona norte, promedios, y que eventualmente pueden esconder, digamos, lo que tú señalas, ¿no? De que puede haber, incluso lo que se señala habitualmente, que hay una diferencia muy grande entre la gente que trabaja en las compañías mineras y aquellas que no. Entonces, claro, yo creo que esa valoración, esa buena percepción económica, yo creo que está muy influenciada por ese tipo de gente, ¿no? que está trabajando fundamentalmente en la minera y que tiene una mejor, digamos, mejor ingreso y mejores perspectivas laborales. En el centro de la capital, los santiaguinos, ¿somos más consumistas y consumistas en el sentido no solo de tener por tener, sino también de una mayor demanda de productos que la gente de regiones, o no están así? Sí, yo diría que los santiaguinos somos más demandantes. Tenemos mucho mayor expectativa sobre los servicios, sobre los productos, sobre las marcas, y eso nos hace ser tal vez más inconformistas. Viendo los niveles de satisfacción, por ejemplo, en comparación con la zona norte y con la zona sur, los habitantes del Gran Santiago tienen una mucha menor satisfacción en todos los aspectos. Ok, Felipe, muchísimas gracias por habernos dado parte de este detalle, de parte de este estudio que hicieron. Gracias a usted. Ok, nosotros vamos a revisar ahora los resultados de las bolsas en este día que funcionó en media jornada en el mundo. Asia sigue recogiendo los beneficios del buen momento, buen trimestre económico de Estados Unidos y cerraron por segundo día al alza. Lo mismo pasó con las bolsas europeas, 5 jornadas consecutivas de ganancias, una sesión tranquila, bajo volumen de negocio y algunos centros cerrados. Fue las características de Europa, que ha rentado durante el 2013, ya terminando casi un 15% en bolsa. ¿Qué pasó con el índice de precio selectivo de acciones? Caída desacoplada de los mercados internacionales, tuvo un retroceso de menos 0,05%, nueva caída entonces del índice local. En Estados Unidos estuvo también jornada positiva, el Dow Jones alcanzó un nuevo récord y esto mediante las consecuencias y los beneficios dados por los datos macro que le comentaba al inicio del programa. El dólar terminó con sus operaciones en ganancias, pero debajo de los 530, y el cobre subió 0,4%, su nivel más alto en una semana. Alcanzó su nivel más alto en una semana. Y con estos indicadores económicos llegamos al fin de nuestro programa. Le deseamos que pase una muy buena Nochebuena y mañana también que celebre en familia la Navidad. Nos encontramos el jueves. Felicidades. 3CC, con el auspicio de Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre, presentó Mercados Online.